Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes de Derecho Indígena de la Universidad Arturo Prat. Vamos a iniciar la segunda sesión de esta semana, en que vamos a profundizar un poquito más sobre los conceptos que revisamos el día de ayer. Y fundamentalmente, en la clase de hoy vamos a trabajar sobre la idea del pluralismo jurídico. Bueno, también con algunas manifestaciones de casos y ejemplos de derecho propio nacional, especialmente focalizándolo en casos de derecho propio en el norte de Chile, que es nuestra zona de interés y de trabajo, ¿no? Entonces ahora les comparto el PPT. De derecho indígena, ya. Hoy día, entonces, como les mencionaba, va a ser una introducción, por supuesto una introducción, porque este es un tema que se puede hablar muchísimo, va a ser solamente una introducción a ello, sobre esta idea del pluralismo jurídico, estas posibilidades y límites. Vamos a hablar de forma general de un concepto de este pluralismo jurídico, factores determinantes, objetivos de este pluralismo jurídico, especies, y críticas finalmente a esto. Utilizaremos como referente de este documento que vamos a revisar el libro de Antonio Carlos Volkmer sobre pluralismo jurídico, que les puedo facilitar para quien tenga interés de profundizar sobre lo que estamos hablando. Como una primera cosa que me parece interesante, que tiene que ver con lo que revisamos ayer con respecto a la costumbre, que en este momento yo les preguntaría, si es que recuerdan o tienen un concepto sobre costumbre o cuál es la importancia de la costumbre para el derecho indígena. Una norma fundamental dentro de la ley 19.253, que recordemos que es la ley indígena, es el artículo 54 de la ley indígena, que se refiere a la costumbre. Y lo leo, este es un artículo muy importante que deben conocer, porque idealmente quienes trabajen en el área penal debieran por lo menos alguna vez tener oportunidad de utilizar este artículo. El artículo 54 de la ley 19.253 nos dice que la costumbre hecha valer en juicio entre indígenas pertenecientes a una misma etnia, porque recordemos que nuestra ley se refiere a etnias, constituirá derecho, recordemos esto, siempre que no sea incompatible con la Constitución Política de la República. En lo penal, se le considerará cuando ello pudiera servir como antecedente para la aplicación de una eximente o atenuante de responsabilidad, cosa que vamos a ver más adelante. Cuando la costumbre deba ser acreditada en juicio, podrá aprobarse por todos los medios que franquea la ley y especialmente por un informe pericial que deberá evacuar la corporación a requerimiento del tribunal, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. El juez encargado del conocimiento de una causa indígena a solicitud de parte interesada y en actuaciones o diligencias en que se requiera la presencia personal de indígena, deberá aceptar el uso de la lengua materna, debiendo al efecto hacerse asesorar por un traductor idóneo, y que será proporcionado por la corporación. Esta normativa es fundamental, lo pongo como ejemplo. Hay una causa, creo que es de la ciudad de Calama, de un indígena que fue descubierto portando un arma, un rifle, que no estaba inscrito. Iba a ser sancionado de acuerdo a ello, y a través de un informe pericial se logró acreditar ante el tribunal que era una práctica de los indígenas pastorear o cuidar sus territorios, cuidándose o protegiéndose con estas armas, que más encima era un modelo determinado. Tengo la resolución, tengo la causa, si que alguien la quisiera conocer más a fondo, para que sepan que esto no fue hace mucho tiempo, debe haber sido hace unos 2 años. Entonces, y esta causa se replica, este criterio seguido por los tribunales, para que sepamos que la aplicación de este artículo es muy potente y es muy interesante, sobre todo cuando entendemos que en nuestra región hay una defensa, bueno, está la Defensoría Penal Pública, por supuesto, pero dentro de esta existe un defensor o un área que se ubica o se ocupa de los pueblos originarios. Entonces, para que sepamos cómo nuestra legislación igual se ocupa en algún nivel de reconocer esta costumbre y los usos y prácticas de los pueblos originarios. Y ahora sí, entrando de plano a lo que es el pluralismo jurídico. ¿Qué es lo que es el pluralismo jurídico? Lo revisamos ayer, pero es una perspectiva teórica que permite reconocer la coexistencia de diversos sistemas jurídicos en un mismo espacio geopolítico. En una situación colonial, lo que conversábamos ayer,
La presencia de pueblos indígenas, un periodo revolucionario o de modernización, poblaciones marginales en zonas urbanas de países independientes, así como también situaciones de regularización al interior del propio Estado, son circunstancias de oportunidad que se genera un pluralismo jurídico, en opinión del autor Boaventura de Santos, que lo vamos a estar mencionando, que trabaja mucho el pluralismo jurídico y que es un autor referente en esta materia, y que es citado también por el profesor Volkmann. ¿Qué nos dice nuestra? Porque nosotros nos derivamos finalmente, cuando hablamos de pluralismo jurídico, para nosotros estamos hablando de esta situación colonial, la presencia de pueblos indígenas, la presencia de este componente ajeno, extranjero, occidental, europeo, que viene a ubicarse en nuestros territorios, y cómo, lo que conversábamos ayer, se produce un choque cultural importante que también conlleva este choque en las estructuras, en las instituciones jurídicas, que más encima tenían distintos niveles de desarrollo, dependiendo del territorio del que estamos hablando, y el desarrollo cultural jurídico, que tenía este componente extranjero, que se viene a insertar dentro del territorio latinoamericano, nuestro territorio chileno en particular. Esa es la situación en la que nosotros nos encontramos. Sería entonces innegable que nos encontramos ante un sistema que enfrenta esta idea del pluralismo jurídico, que nos es muy relevante y muy interesante. Nosotros conversábamos ayer, y es parte también de los materiales que ustedes tienen disponibles para revisar, que previo a la conquista española, previo a la intervención extranjera en nuestros territorios, con la posterior generación del concepto de la chilenidad, del mestizaje, etcétera, todo lo que nosotros nos componemos, las tradiciones legales, ya nosotros podríamos decir que habían tradiciones legales y derecho existente, mediante el cual los pueblos originarios en Chile resolvían sus conflictos jurídicos de distinta entidad y en distinto nivel, pero todos tenían un proceso, una tradición legal indígena. ¿De dónde está basada esta idea de la tradición legal indígena? Lo conversábamos ayer, en su visión del mundo y en sus creencias. Hablando de forma general, conversábamos que en general, cuando hablamos de pueblos originarios, porque estos increíblemente son ideas que se repiten y son similares entre pueblos que estaban bastante distantes unos de otros, en preocuparse de mantener y restaurar la armonía entre las relaciones humanas y los demás seres vivos. Esto es muy importante y me gustaría tomarme un tiempo en explicarlo, dentro de lo que puedo explicarlo yo. Para la cosmovisión indígena, el ser humano, la persona, es parte integrante del mundo, de la naturaleza. No estamos por encima de los demás. Si pensamos en la cosmovisión indígena aymara, podríamos entenderlo como que todos somos complementarios y todos somos necesarios y por tanto todos somos dignos de respeto en esta, como nosotros operamos, o cómo vivimos, o cómo nosotros funcionamos, generamos nuestras instituciones. No con esta idea más bien occidental de que el ser humano estaría como por sobre el resto de la naturaleza, que no solamente estoy hablando con respecto a los derechos de los animales, sino que estoy hablando del agua, el cuidado del agua, el cuidado del territorio, para que nos vayamos tratando de entender esta idea, porque es algo que se va a ir reiterando, y es algo que jurídicamente es también interesante, porque parte de la doctrina internacional hoy en día está trabajando la idea de los derechos de los seres vivos distintos de los seres humanos, e incluso se habla del derecho de los ecosistemas, de la protección de la selva, como ya un sujeto jurídico, no un objeto de explotación jurídica. Es así de interesante como estas ideas que se encontraban en la cosmovisión indígena, que se encontraban en nuestras raíces, están renaciendo ahora y están volviendo a aflorar en la misma situación en la que nos encontramos actualmente, de alta contaminación, de pérdida de territorio, de alto consumo, todas las consecuencias que nosotros nos cuestionamos cuando vemos o lo pensamos desde el punto de vista de la sustentabilidad, o más allá del cuidado, más allá de lo sustentable, incluso de cuestionamiento al modelo. Les mencionaba ayer, me parece más relevante que les mencione ahora. Se los menciono de todas maneras porque para darle un ejemplo, yo les decía, increíblemente, a pesar de que los pueblos originarios se encontraban increíblemente distantes unos de otros, ciertas ideas parecen reiterarse en la cosmovisión indígena.
Les voy a mencionar el caso, increíblemente lejos, de los Nehiyahuac, los Dene y los Inuit de Canadá, imagínense Canadá, Chile, los que ante un mal comportamiento de un miembro de la comunidad, del pueblo originario, iniciaban una etapa de asesoramiento por los ancianos o de miembros de la comunidad respetados al infractor. Si el asesoramiento no funcionaba, la comunidad entera trabajaba en conjunto para avergonzar a este perpetrador a fin de que se comportara como una buena persona. Si el comportamiento ofensivo continuaba, la última sanción, y que rara vez fue aplicada, era el destierro, para que vayamos viendo los distintos tipos de sanción y cómo los pueblos originarios tenían formas de resolver sus conflictos. Si el comportamiento, ¿por qué era tan grave? Porque nosotros podemos pensar, ¿por qué es tan grave que a mí me retiren de mi comunidad? A mí me impidan volver a mi comunidad. El ser desterrado, ¿no? ¿Por qué era tan grave el destierro para un miembro de una comunidad indígena que pensemos que piensa colectivamente, que se siente parte de este entero? Una persona por sí misma no puede sobrevivir sola. Solo y sin protección del grupo, esta consecuencia muchas veces implicaba hasta la muerte del ofensor. Entonces, por eso, cuando no estaba en la etapa que lo estaban asesorando, por los ancianos, que más encima eran altamente respetados en la comunidad, y por el mismo ofensor, generalmente volvía o se restauraba este imperativo jurídico que nosotros pensamos de restaurar el orden social, restaurar el bien común, restaurar la paz, como sea como nosotros le pongamos o lo entendamos. ¿Qué pasa con el derecho chileno? Yo les mencionaba que el derecho propio chileno está pasando ahora por un proceso de recuperación, donde los pueblos originarios están, si bien hay manifestaciones que han sido claras durante el tiempo, están ahora en un proceso de recuperar su propia identidad cultural, de recuperar sus sistemas jurídicos, que los cuales por supuesto existían, recuperar sus formas de resolución de conflictos, etc. Un caso bien documentado e interesante, por lo menos, bien interesante en nuestra realidad jurídica, es el caso de los Licanantay, de los atacameños, quienes han encontrado, o sea, tienen reconocimientos bastante interesantes con respecto al derecho propio, de derecho de propiedad ancestral al agua, de administración propia de los lugares sagrados, de los lugares relevantes para la comunidad. Con respecto a este primero, resulta relevante un fallo de la Corte Suprema que reconoce la propiedad ancestral de este pueblo, Licanantay, sobre el agua, lo cual significa un reconocimiento por parte de nuestros tribunales de justicia del propio derecho indígena, propio, así como nosotros lo entendemos, no este otorgado por el Estado, sino este que se originó con anterioridad a la generación de un nuevo Estado o con anterioridad a la conquista española, sí, vamos a decir conquista para que se entienda. Otro antecedente importante lo encontramos en la organización administrativa que existe en torno al agua, y esto es coincidente con el pueblo indígena Aymara, como son las asociaciones de regantes que tienen los pueblos Licanantay y el sistema de turnos, ejemplos de la vigencia del derecho propio vigente o existente en la zona y que se mantuvo incluso durante estos procesos donde ciertos puntos e ideas de la identidad cultural indígena se fueron perdiendo, sea por intervención de terceros, sea por presión del Estado en particular, como yo les mencionaba en el caso de Chile, la chilenización que sufrieron los pueblos del norte, etc. Que también sufrió el pueblo mapuche y en el sur, pero yo me voy a concentrar para que hablemos de nuestra realidad jurídica, nuestro derecho propio. Referente a la administración propia, específicamente con respecto a los geysers del Tatro, y estoy hablando de los Licanantay, los que han sido reclamados como territorio ancestral por las comunidades indígenas de Caspana y Toconce. También tengo el fallo, si a alguien le interesa para leerlo. Respecto al derecho originario aymara, que esto es muy importante, yo se lo mencionaba ayer, porque es un fallo que finalmente vino a remecer a nuestra jurisprudencia, a nuestra práctica judicial, y tuvo consecuencias importantes jurídicamente hablando, que va a ser muy rica, prefiero tomarme el tiempo después para explicarlo. Donde tanto la Corte de Apelaciones de Iquique como la Corte Suprema reconocieron el derecho ancestral de la comunidad indígena aymara de Chusmisa tenía sobre el agua que se encontraba en su territorio. Les adelanto, porque me da por hablar más de este caso, pero les adelanto que en este caso existía una pugna
con respecto a un título inscrito sobre las aguas de una sociedad anónima X, no recuerdo su nombre, que tenía esta empresa que estaba en las aguas Chusmisa. La comunidad indígena de Chusmisos-Magama impugnó esta inscripción por la vía civil en virtud de sus usos y costumbres, no en virtud de un título inscrito, porque no lo tenía. Entonces, esto es muy interesante porque cuando uno revisa el fallo se remite o reconoce, y lo dice en estos términos, que viene a reconocer este derecho ancestral de la comunidad indígena aymara de Chusmisa y Usmagama sobre el agua de su territorio, para que vayamos ya entendiendo, y más encima esto lo hizo la Corte de Apelaciones de Iquique, que para nosotros es bastante interesante, ¿no? Muy interesante también que aquí les mencione, ya que estoy hablando de el caso de Chusmisos Magama, el artículo 64 de la ley 19253 establece, y me gustaría leérselo o mostrárselo, una protección especial para las aguas de los pueblos originarios Aymara y Licarantay, los atacameños. Hace una distinción con respecto a la protección del agua, entendiendo el uso ancestral que ellos daban a este recurso natural, no me gusta llamarlo recurso, lo hago como para decirlo de alguna forma jurídica, ¿no? Pero para que me lo entiendan, a este elemento de la naturaleza que resulta fundamental para la vida en general, pero en el norte de Chile, en el desierto más árido del mundo, aún más fundamental, y que claramente requería o tenía una importancia esencial para los pueblos originarios que vivían en este territorio, que viven en este territorio hasta el día de hoy. El artículo 64 de la ley nos dice, y es en una parte de la ley donde nos está hablando de normativas o de reglas especialmente aplicables a estos pueblos. Nos dice el artículo 64, se deberá proteger especialmente las aguas de las comunidades aymaras y atacameñas. Serán considerados bienes de propiedad y uso de la comunidad indígena establecida por esta ley. Las aguas que se encuentran en los terrenos de la comunidad, tales como los ríos, canales, acequias, vertientes, sin perjuicio de los derechos que los terceros hayan inscrito, sin perjuicio de los derechos que los terceros hayan inscrito de conformidad al Código General de Aguas. Esto es muy importante, sobre todo para la práctica actual que nosotros estamos haciendo. No se otorgarán nuevos derechos de agua sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y otros acuíferos que surten agua a la propiedad de varias comunidades indígenas establecidas por esta ley, sin garantizar en forma previa el normal abastecimiento de agua a las comunidades afectadas. Entonces, para que veamos que tenemos una tremenda herramienta, la ley 19253, para la protección especial de las aguas aymara y atacameñas, que es interesante porque en el caso de Chusmiso-Magama hablamos sobre usos ancestrales sobre el agua, y porque cuando hablamos de agua hoy en día es un tema absolutamente relevante en derecho indígena, absolutamente relevante en el norte de Chile, absolutamente relevante en el sur de Chile, y yo diría absolutamente relevante en el mundo, porque estamos hablando de un bien escaso. Y en el caso del norte de Chile, estamos hablando de aguas subterráneas en muchos casos, ¿no? A través de napas. Entonces, es absolutamente diverso de lo que uno podría imaginar, no sé, viéndolo desde el punto de vista occidental. ¿Qué es lo que podemos decir cuando hablamos de esta idea de pluralismo jurídico? Cuando hablamos de normas que hagan una distinción en la aplicación, entendiendo las costumbres de los pueblos originarios. Cuando pensamos qué sucede en materia penal, que esto es muy importante porque es una práctica, me doy cuenta que muchos trabajan en materia penal, me doy cuenta que en la región hay muchas causas relevantes donde se podría perfectamente utilizar los argumentos de costumbre jurídica indígena, en cuanto muchos imputados son pertenecientes a comunidades indígenas, son indígenas, sean indígenas, me refiero, tanto nacionales como indígenas, por ejemplo, de países vecinos, donde en muchas ocasiones debiéramos hacer distinciones o debiéramos aplicar este tipo de argumentos que les voy a dar ahora, o tratar por lo menos de alguna forma de incorporarlos. Que todo esto no es algo que a nosotros se nos ocurra hacer,
es algo que se nos exige a través del convenio 169 de la OIT con respecto a cómo nosotros tratamos y cómo incorporamos a los pueblos originarios al sistema, ¿no? Y cómo reconocemos la diferencia, ¿no? Que yo les mencionaba ayer. Podemos entender claramente de que esta idea del pluralismo jurídico, esta incorporación de todo lo que hemos conversado ahora genera problemas en un sistema, sobre todo en un sistema como el nuestro, donde lo distinto cuesta incorporarlo, muchas veces es ignorado en pos de la uniformidad. Disculpen. En pos de la uniformidad. ¿Qué es lo que podemos decir en la actualidad? Nuestro Código Penal no reconoce ninguna norma sobre conductas indígenas que a la vez sean delitos penales en nuestro ordenamiento jurídico. En la legislación comparada, sí encontramos que hace un reconocimiento, Colombia, donde se califica, cuando nos encontramos ante algún delito ilícito cometido por un indígena, se le puede calificar como inimputable, ¿no? Pero eso con toda esta solución es igualmente compleja, en cuanto este tipo de inimputabilidad está pensada para sujetos con deficiencia mental o física, ¿no? Entonces ahí caemos o retrocedemos en cómo opera nuestro sistema jurídico, donde parece ser un sistema jurídico que lo pusimos los españoles para los españoles cuando ellos tenían que definir, me refiero a españoles en el tiempo de la conquista, en el tiempo de la colonia, cuando ellos tenían que definir cómo ellos se trataban con los indígenas, los reconocían como niños. A diferencia, por ejemplo, de los afroamericanos, a quienes no los reconocían como personas, como individuos, pero es como infantilizar al indígena. ¿Qué norma nos podría servir cuando hablamos en derecho penal? El artículo 54 de la ley 19253, que ya hemos visto, mencionamos, pero que no sé si recordarán que dije, esta excepción de carácter penal dispone que en lo penal se considerará costumbre cuando ello pudiera servir como antecedente para aplicación de un eximente o atenuante de responsabilidad. O sea, actualmente nosotros podríamos argumentar en un procedimiento de carácter penal alguna costumbre indígena, como la que yo les mencionaba en el caso de este indígena de la ciudad de Calama, creo que era, que lo pillaron portando un arma que no estaba inscrita, cómo logró probar a través de un peritaje que ese era un uso o costumbre de su pueblo. Y que es más notable aún, porque el uso o costumbre, claramente, si hablamos de una escopeta, no es algo tan ancestral, tan antiguo. Y esto tiene que ver con el concepto, y esto es algo que nosotros debemos entender, que el indígena también va mutando y evolucionando en el tiempo. Entonces va adquiriendo, cambiando costumbres, como por ejemplo esto, de que andaba con una escopeta, y se vuelve parte de su concepto de cómo vive la vida, de cómo esto tiene que ver el componente indígena. Porque uno tiende a, cuando hace análisis de pluralismo jurídico, cuando uno analiza el derecho indígena, no sé si particularmente nosotros, pero hay quienes esperan que las poblaciones originarias se mantengan como congeladas en el tiempo. Eso es absolutamente irrisorio, es algo que es insostenible, porque todas las comunidades, todos los grupos humanos evolucionamos. Un momento. Ya, ahí vuelvo, disculpen. Continúo. Ahí sí. Estábamos hablando del artículo 54, que nos puede servir, entonces esto es muy importante para si alguno de ustedes trabaja en el área penal, si es defensor penal público en algún momento, tenga en mente el artículo 54 cuando se encuentre ante un caso que involucre a un imputado que sea parte de un pueblo originario, para que sepa de que tiene este argumento de la costumbre, que puede buscar un perito que lo pueda ayudar, y es sumamente interesante que empecemos a construir en esa línea. Que todo esto es uno de los principios declarados por la misma Defensoría Penal Pública, para que lo tengan en mente, y por eso se los paso como con alguna importancia para que lo conozcan. Otra vía utilizada por nuestros tribunales, aparte del artículo que les estoy mencionando, es el pensar en el error de prohibición, es decir, en el desconocimiento de una norma. De forma muy simple les estoy explicando esta idea. O el error de comprensión culturalmente condicionado, también nos podría servir. Es decir, conoce la norma, pero no puede exigírsele su comprensión.
Es un conflicto respecto a la generación de dicha norma en su fuero interno, no comparte los valores que subyacen a esa norma. Y para nosotros esta idea de este error de comprensión culturalmente condicionado nos debiera sonar, porque a nosotros nos cuesta un poquito entender que yo conociendo una norma, bueno, de hecho se presume que la conozco, no la obedeciera porque a pesar que la entiendo, no comparto los principios que están subyacen a ella, ¿no? Y con la discusión que se puede dar ahí, que si ustedes estuvieran aquí, podríamos darla, ¿no? Por ejemplo, ¿qué normas yo podría cuestionar de esta manera? O si ninguna norma podría cuestionarla. Es una discusión que nos estamos perdiendo. En Chile no hay norma que recoja este error de prohibición, solo lo encontramos en la práctica jurisprudencial. Eh, otro ejemplo que encontramos con respecto a esta línea, que tiene que ver en el norte de Chile, lo encontramos en el uso de hojas de coca por parte de los indígenas aymara y quechua, quienes lo utilizan en forma diaria, en forma especial, y en forma especial en la realización de sus ceremonias religiosas. De forma diaria pichan, es decir, puede estar constantemente pichando, utilizando las hojas, masticándolas. Y este es un conflicto muy vigente en nuestra región, donde miembros de nuestros pueblos originarios han perdido su trabajo a pesar de tener una certificación de una institución como CONADI, del uso ancestral que hacen de hojas de coca debido a, porque es muy inusual, pero puede ocurrir que en el examen antidoping que les toman en su trabajo, por el hecho de pichar coca, les sale positivo. Entonces, para que vean cuán importante es a veces, por ejemplo, en este caso, es lícito que sea desvinculado una persona que pertenece a un pueblo originario por el hecho de echar coca, hojas de coca, porque en efecto el examen de antidoping le sale positivo, a pesar que eso es fundamentalmente una costumbre central que más encima se mantuvo a través del tiempo hasta el día de hoy. Obviamente no es lícito, y obviamente los tribunales tienen algo que decir. Volviendo entonces a esta idea de la pluralidad jurídica. ¿Qué hacer cuando nos encontramos ante el choque de distintas cosmovisiones en un mismo Estado? ¿Qué es lo que estábamos conversando en la clase anterior? ¿Qué es lo que estábamos conversando al principio de esta clase? ¿Cómo aplicar nuestra legislación penal sancionatoria a un pueblo originario cuyo concepto de sanción puede ser, es más bien, de acuerdos y de reparación, como lo que estábamos viendo en un principio, como es el caso de los ejemplos que vimos de las primeras naciones canadienses? ¿Recuerdan cuando les mencionaba que cuando había un infractor de norma, se consideraba que debía ser aconsejado por los ancianos del pueblo, y debiera ser asesorado, y se le daba la oportunidad de rectificar, y si volvía a cometer el ilícito, lo que era muy poco probable que ocurriera, entonces estaba la posibilidad de desterrarlo de la comunidad o del pueblo que conversábamos canadiense. Por supuesto no canadiense porque en ese tiempo no lo era, pero para que me entiendan de alguna manera, lo sigo. Y también aquí se da otra discusión importante que se podría dar si ustedes estuvieran aquí, porque quizá alguno me lo preguntaría. Porque yo le estoy dando un ejemplo de sanción propia interna de un pueblo originario de carácter pacífico, donde lo que se hace es asesorar a un miembro de la comunidad por un anciano, una anciana también. ¿Qué sucede si la sanción a la norma determinada afecta los derechos fundamentales del miembro de esa comunidad indígena? Alguien me podría decir, ahí se produce otro choque de garantías fundamentales. Y este ejemplo, esta discusión que debiéramos dar, no se da solamente en lo retórico, en lo que yo estoy conversando con ustedes, en un caso real, donde, no me recuerdo bien el caso, el lugar, pero quiero que les quede clara la idea. Un grupo de hombres, parte de una comunidad, abusó de una mujer que vivía sola porque estaba viuda. Aprovechándose esta situación, abusaron de ella, la violaron y la abandonaron y la robaron en su casa. Ella acudió no a la justicia ordinaria, sino a los ancianos, al tribunal, al grupo de ancianos que toma determinaciones en su comunidad, en su pueblo, y estos 4 hombres fueron castigados a estar un día cubiertos de una crema de ají al sol. ¿Cuál fue el punto?
se hizo el castigo. Los tipos, los quienes cometieron este ilícito fueron castigados de esa manera. El problema es que, y ahí si ustedes estuvieran me preguntarían, porque ¿puedo yo permitir ese tipo de sanciones de carácter físico como esas? Lo que implicaba estar cubiertos de ají al sol. Ellos, por supuesto, acusaron que fueron violentados sus derechos humanos, a pesar de estar reconociendo el ilícito que ellos habían cometido. Entonces, o por ejemplo, ¿qué hago? En el caso que la mujer que fue abusada no quede satisfecha con esta sanción. Pero ahí ya tenemos un choque, cuando dijimos que a ellos estarían violentando los derechos humanos de quienes cometieron el ilícito. Y por otro lado, pensemos en la víctima. La mujer que fue abusada no se siente satisfecha con la sanción que establecen los ancianos y acude a la justicia ordinaria. Y digamos que la justicia ordinaria inicia un procedimiento y sanciona a estos tipos. Estaríamos ante una doble sanción. ¿Se entiende la discusión? Y esto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, finalmente tuvo que pronunciarse sobre este caso. Para que vean cómo es relevante, y la Corte Interamericana en esto, porque este no es el único caso que ha sido conocido sobre este tema, llegó a la conclusión que el límite, nosotros debemos establecer un límite a la sanción que pueden tener este grupo, el pueblo originario. Y el límite es la integridad, los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad. Yo no puedo traspasarlos, yo no puedo afectarlos. Ese es el límite que nosotros ponemos. En este caso, cubrirlos de ají y ponerlos al sol, eso es afectar sus garantías fundamentales, es dejarlos, y tenemos un sistema jurídico imperante de carácter penal que los va a sancionar, que debe sancionarlos. Los pueblos originarios tienen principios jurídicos, normas sociales morales distintas y contrapuestas a las que pretende imponer el Estado. Y es la discusión que dábamos recién. El debate recién expuesto en un primer estadio de cómo el Estado reconoce la multiculturalidad y en los casos más avanzados la interculturalidad. Cuando yo hablo de interculturalidad, ya no solamente estoy hablando de distintas naciones que conviven en un mismo espacio geopolítico, sino que estoy hablando que estas distintas naciones también conversan unas con otras. El tema del pluralismo jurídico se abstrae de este debate en el sentido de que más que preguntar cómo el Estado se relaciona con las comunidades indígenas, critica el que el Estado sea el único productor de normas, como una especie de ente monopolizador de producción de normas. Esto es lo que discute el pluralismo jurídico. Como hemos establecido, antes de la llegada del español, las comunidades indígenas tenían estructuras de gobierno, quienes estaban a cargo de generar las guías y modelos que permitieran coexistir pacífica y prósperamente con respecto al medio ambiente. Las tradiciones legales indígenas pueden variar dependiendo de la historia, ceremonias y cosmovisión de cada pueblo. Estos sistemas legales en muchas ocasiones se traspasaban de forma verbal, como es el caso del pueblo aymara. Sin embargo, se encuentran fuertemente ligadas a sus ceremonias, canciones, bailes y narrativas orales que son pasados de una generación a otra. Todo oralmente, es decir, no escrito. Nace aquí entonces el conflicto. ¿Cómo trabajamos los derechos colectivos, ancestrales, no adscritos en un sistema que garantiza derechos individuales, como el nuestro? Como el caso el caso que les dije recién, de la mujer que había sido abusada, y estos 4 infractores que la habían abusado, cómo yo garantizo los derechos individuales de ellos, y a la vez me preocupo de la colectividad. ¿Qué sucede si de reconocer un derecho colectivo al territorio transgredo el principio de la libertad? O bien de la propiedad privada, que en Chile es como sacrosanta y intocable, ¿no? Estos son los conflictos que ustedes deberán enfrentar como abogadas y abogados que trabajan en derecho indígena en Chile. Y les puedo asegurar que si no trabajan directamente en derecho indígena, más de alguna vez se lo van a topar, sobre todo en esta región, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo ahora y la discusión que se está dando. Muy rica a todo esto. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades y límites que tiene esta idea del pluralismo jurídico, que es lo que conversábamos recién? Preliminarmente, nosotros observamos una existencia de múltiples fenómenos de pluralismo legal, donde se torna inapropiado o incorrecto establecer un único concepto del tema en discusión.
Esta controversia se entiende en la medida que los aspectos privilegiados puedan tener un mismo fin jurídico, filosófico, político, sociológico y antropológico. Esto no invalida el consenso general respecto a que, por un lado, en cualquier sociedad, antigua o moderna, existen múltiples formas de normativas conflictivas o consensuales, formales o informales, y por otro lado, a que el derecho no se identifique con ni resulta exclusivamente proveniente del Estado. Porque piensen, porque nosotros siempre yo les mencionaba en un principio de la clase, se lo mencionaba ayer, nosotros hablamos del choque de culturas que se produce cuando llegan este componente extranjero al territorio y se produce un choque más o menos, no, un choque violento con los pueblos originarios que se encontraban en este territorio. Pero pensemos también que estos procesos de movimiento entre territorios se dan en toda la historia de la humanidad. Entonces, estos cruces culturales, estas diferencias que nosotros establecemos tan tajantes actualmente entre nuestros estados vecinos, entre Latinoamérica y el Occidente, se dan hasta cierto nivel si nosotros pensamos que los cruces culturales es lo que ha ido generando la sociedad en la que nosotros nos encontramos ahora, para bien o para mal. Lo que me estoy tratando de decir es que ninguno de nosotros puede argumentar una especie de, para no decirlo de una manera incorrecta, como un purismo que nos hace absolutamente chilenos, que nos distingue absolutamente de nuestros vecinos y que nos distingue absolutamente de terceros, para que vayamos rompiendo con esta idea. Como punto de partida, intentando comprender o llegar a un concepto más genérico, funcional y sistemático, Jacques van der Linden concibe el pluralismo jurídico como la existencia en una determinada sociedad de mecanismos jurídicos diferentes aplicándose a situaciones idénticas. Esta definición que nos da Jacques van der Linden nos cabe, pero así es perfecto, como anillo al dedo, al caso que estábamos conversando recién. ¿Por qué? Al caso de estos 4 hombres que abusaron de una mujer que también era parte de su comunidad, porque ahí nosotros encontramos cómo el Consejo de Ancianos, que resolvía este asunto, resuelve de una manera y tiene la posibilidad de conocer este conflicto. Pero a la vez también está la justicia ordinaria, a la cual pueden acudir los miembros de esta comunidad, porque no solo son miembros de esta comunidad, sino que también son parte de este Estado nacional, donde como parte de la estructura de este Estado nacional están los tribunales ordinarios de justicia. ¿Se entiende? Entonces, ahí es un ejemplo perfecto de pluralismo jurídico y lo podemos ver y cabe muy bien dentro de esta definición inicial que nos da Jacques van der Linden. Se trata de una hipótesis de trabajo que pretende alcanzar e integrar un gran número de fenómenos jurídicos bien característicos y específicos. Según este mismo autor, diferentes situaciones históricas pueden confirmar estas afirmaciones, las que él hace. Según el mismo autor, el casamiento, por ejemplo, entre patricios y plebeyos, imagínense, le estamos hablando ya nos fuimos hasta Roma cuando hablamos de esta idea de pluralismo jurídico, en la antigua Roma. La inmunidad diplomática, y aquí yo les preguntaría qué son los patricios y los plebeyos, a ver si lo recuerdan, la inmunidad diplomática en la sociedad moderna, la aplicación y la práctica en un país colonizado del derecho autóctono, concomitante con el derecho impuesto por la metrópoli, etcétera, donde diferentes, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Donde se produce el choque de dos mundos, donde nos podemos encontrar la aplicación de dos sistemas jurídicos que en algún nivel tienen competencia para conocer de un determinado asunto. Autores contemporáneos como Sally Falk Moore y John Griffiths, teorizando en base a datos ofrecidos por análisis empírico, antropológico, porque cuando hablamos de pluralismo jurídico, ya trascendemos a lo netamente jurídico y empezamos a conocer de cosas mucho más interesantes como la antropología, la sociología, que dentro de todo creo yo que es muy interesante que ustedes también lo hagan, que lean, que revisen, porque nos sirve para ampliar un poco nuestra forma de conocer, de leer, de estudiar, cuando conocemos estas otras formas de analizar, más allá de lo que nosotros revisamos en derecho, muy respetablemente, por supuesto, pero que creo que enriquece mucho nuestra profesión el enfrentar este otro tipo de formas de pensar y analizar el mundo, que nosotros creo que no hacemos tanto, en cuanto nos quedamos a veces muy cerrados en lo que es la norma y el respeto de la norma y el valor de la norma, y etcétera, ¿no? Ellos postulan el carácter universal del pluralismo jurídico.
permanentemente asociado a una multiplicidad de campos sociales que ellos denominan semiautónomos, que es lo que hablábamos recién. La distinción entre ambos está en el hecho de que el pluralismo jurídico, para S. Falk Moore, está constituido por la articulación e interdependencia de una amplia red de campos sociales semiautónomos, con relación al orden estatal, cada cual conviviendo con derechos distintos, como nosotros, como cuando yo les menciono la tradición que tiene el pueblo aymara en el norte de Chile con respecto al cuidado del agua. Cuando yo les menciono que el pueblo aymara entiende que el dominio sobre el agua, el dominio sobre el territorio, ya es cuestionable como dominio, pero veámoslo así, sería de carácter colectivo. Pero yo, por otra parte, tengo, y lo que nosotros nos enseñan, cuando nosotros empezamos a estudiar Derecho, cuando hablamos de la propiedad, la entendemos de carácter individual. No la entendemos como comunitaria, no la entendemos como colectiva. Y de hecho, en Derecho Civil, yo recuerdo que a nosotros nos pasaba que para Bello, quien fue el redactor de nuestro, venezolano, que fue redactor de nuestro Código Civil, era muy, como que le parecía muy mal la idea que se mantuvieran los bienes indivisos o en comunidad, y casi siempre busca la forma que termine la comunidad. Entonces imagínense cómo nosotros tenemos esta realidad del Código Civil, del derecho privado, de la propiedad privada, que choca con esta idea colectiva, la propiedad colectiva, sobre bienes, que más encima son bienes esenciales muy interesantes en determinadas zonas. De eso está hablando John Griffiths, de eso habla Falk Moore. Ya John Griffith utiliza entonces la categoría de campo social semiautónomo para ir más lejos y admitir radicalmente en su momento que no todo derecho es derecho estatal. Y esto es algo que yo también creo que generalmente se trabaja mucho cuando nosotros trabajamos en derecho indígena, que nos ayuda a abrir un poquito la forma en que nosotros percibimos el derecho y entender que no toda norma de conducta se deriva del Estado. No todo derecho es estatal. Hay otro tipo de derecho, un derecho alternativo. Siendo que el pluralismo legal auténtico es aquel de los campos sociales no estatales. Para Griffith, finalmente este pluralismo jurídico auténtico, legal, es aquel que no proviene del Estado, es el que viene de otros campos sociales, en cuyo espacio de pluralismo jurídico no solo es la condición normal y universal de la organización societaria hegemónica, sino esencialmente la consecuencia natural del pluralismo social. Entonces nos dice que el pluralismo jurídico deviene de esta realidad social, de este pluralismo social, donde se genera este concepto de norma, este concepto de derecho en lo social. Y ahí encontramos investigaciones realizadas por una serie de conflictos de propiedad, nuevamente en el perímetro urbano de Recife, en Brasil, a lo largo de los años 70, que llevaron a Joaquín A. Falcao a identificar una cierta dualidad normativa. Imagínense, estoy hablando de 1970, y él identifica en este perímetro urbano de Recife una cierta dualidad normativa inherente a la condición de pluralismo, por cuanto coexistirían una justicia legal con una justicia social. O sea, él identifica esto que Griffiths había analizado, se había dado cuenta del análisis, pero él lo hace y lo revisa en terreno, y se da cuenta que en efecto es así. Un derecho legal estatal con un derecho social no estatal. El autor entiende que no solo la crisis de legitimidad política favorece la irrupción de prácticas jurídicas paralelas, sino que por otro lado señala que el pluralismo no debe ser confundido únicamente como la defensa del derecho no estatal. En realidad, por lo que dice Joaquín Falcao, el pluralismo jurídico debe ser visualizado como un esfuerzo teórico de explicar la convivencia contradictoria, a veces consensual, a veces conflictiva, entre los varios derechos que se observan en una misma sociedad. ¿Se fijan? O sea, la génesis del pluralismo, lo que ve Falcao, es que nosotros nos encontramos ante una convivencia contradictoria. Nosotros, cuando hablamos del origen del Estado chileno, cuando hablamos del proceso colonial,
hay una contradicción. Los pueblos originarios que vivían en este territorio con distintos niveles de evolución, y por otra parte, la masa extranjera, española en nuestro caso, podemos hablar de distintos procesos de conquista, también está Francia, también está el Reino Unido, realizando este tipo de procesos de conquista de territorios extranjeros, donde se produce necesariamente un choque cultural. Y este choque cultural, que les mencionaba al principio de la clase, deviene también en un choque jurídico, un choque de la norma jurídica. Pero ¿qué es lo interesante entonces del pluralismo? Entonces, no es únicamente la defensa de este derecho extraestatal, sino de esto, del análisis de esta contradicción que se da. Y aquí dice, esta contradicción se puede dar consensualmente, porque puede ser que dos grupos que son contradictorios unos con otros hayan decidido reunirse por una manera, por una razón determinada, y en nuestro caso que fue por la fuerza y conflictiva. Inspirándose en categorías extraídas de la sociología jurídica marxista, después de una revisión de las principales tesis teóricas y empíricas sobre el tema, Boaventura de Santos propone un concepto ampliado de pluralismo legal, reproducido en el ámbito de dominación de las sociedades capitalistas, generado en la articulación concreta de contradicciones y luchas de clases. Hablan estos términos porque lo hacen términos marxistas. Tal inserción histórica asume una dimensión interclasista interclasista, trasluciendo diferentes modos de manifestaciones jurídicas y configurando un pluralismo jurídico, cuya dinámica refleja la materialidad de conflictos sociales que acumulan y condensan espectros socioeconómicos, políticos y culturales particularmente complejos y evidentes. Esto dice Boaventura de Santos, hablando del pluralismo jurídico, pero aplicando a ello esta sociología jurídica marxista. En la propuesta de Boaventura de Santos, la pluralidad de derechos se basa en un amplio proceso de relaciones capitalistas, incluyendo prácticas sociales, formas institucionales, mecanismos de poder, modos de racionalidad y formas jurídicas, relaciones de poder y conflictos sociales, componiendo un amplio espectro de interacciones que se encuadran en espacios o contextos estructurales. La percepción de la pluralidad está en que cada contexto estructural abarca una forma particular de derecho. Derecho doméstico, domesticidad, familia, casamiento, derecho de la producción, trabajo, clase, fábrica, derecho de la distribución o de mercado, cuando hablamos de consumidores, derecho de la comunidad, pueblos indígenas, comunidades de vecinos, asociaciones, derecho territorial, ciudadanía, individuo, Estado y derecho sistémico, universalidad, nación, acuerdos internacionales. Fundamentalmente, para el sociólogo portugués, Boaventura de Santos, la concretización del pluralismo jurídico sucede siempre que en un mismo espacio geopolítico estén en vigor oficialmente o no más de un orden jurídico. Esta pluralidad normativa puede tener un fundamento económico, racial, profesional u otro, y puede corresponder a un periodo de ruptura social, como por ejemplo un periodo de transformación revolucionaria, o puede aún resultar de la conformación específica del conflicto de clases en un área determinada de la producción social. Se le replica, a pesar de que le da otros componentes que no le dieron los otros autores, parece interesante lo que propone en cuanto a lo que nosotros analizamos, porque nos habla de este choque cultural, de esta existencia de normativas contradictorias y distintas en un mismo territorio, independiente si estas existan de forma oficial o no. Y ahí se refiere a este reconocimiento que hace el Estado o que hace la legislación a este derecho diferente. Si hablamos de lo que hemos hablado hasta ahora, en el caso del concepto de la propiedad para el pueblo indígena aymara, cuando yo hablo de propiedad colectiva en general, o la colectividad de la propiedad, me estoy refiriendo a todos los pueblos originarios, pero voy a hablar de la aymara porque es el que principalmente ocupa nuestro territorio. Si hablamos de eso, se refiere a que no requiere esta especial propiedad haber sido reconocida en la ley para yo entender que nos encontramos ante un pluralismo jurídico. Porque lo que viene a hacer el pluralismo jurídico es a reconocer lo existente. Viene a reconocer que en efecto yo tengo una norma que regula la propiedad, que me indica que la propiedad es privada, que la propiedad no es colectiva. Y por otro lado, el concepto de propiedad colectiva que tienen los pueblos originarios, específicamente la aymara.
y esto no es menor, ¿eh? Porque es algo que se los adelanto para que lo conozcan o lo tengan en mente. Cuando yo hablo de este conflicto en cuanto a propiedad colectiva versus propiedad individual, muchas comunidades indígenas aymara no registraron sus territorios, sus terrenos, porque no reconocían validez a ese registro que hacía el Estado chileno. O en un caso, una comunidad entera era inscrita a nombre de una persona, o que finalmente era como la cabeza de una determinada rama de una familia, y no se hacían después las subdivisiones para el resto de los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque ellos no entendían que eso era necesario, porque no lo reconocían de esa manera. ¿Qué es lo que genera eso cuando nosotros hablamos de inscripción? Imagínense, hace mucho tiempo hasta el día de hoy, que tenemos que sanear esos títulos cuando queremos, no sé, adecuarnos al sistema jurídico nacional, que es muy difícil ese saneamiento de títulos, es muy difícil encontrar las escrituras originales de este tronco de la cual derivan todas las demás ramas, y también está la costumbre, porque en el caso del pueblo aymara, según entiendo, cualquiera puede corregírmelo, cuando una mujer se casa y sale de su comunidad de origen, ya no tiene derechos, a pesar de que el derecho chileno sí le reconoce derechos en esta asociación de su territorio de origen, sino que sus derechos se configuran en su nuevo territorio, donde ella se casó, donde fue vivir. Y eso produce el choque cuando se produce este pluralismo jurídico y esta mujer, al fallecer su padre o su madre, concurre al territorio del cual ella proviene a exigir sus derechos. ¿Se fijan cómo se da esta dualidad jurídica contradictoria, donde yo tengo un derecho oficial, que es el derecho que me otorga el Estado, y por otra parte, este otro derecho que el Estado reconoce, me refiero por lo menos a jurisprudencia, pero que en lo práctico, en lo dogmático, en lo jurídico, no lo reconoce. Entonces, yo estoy ante el pluralismo independiente de que sea reconocido o no. Porque lo que viene a hacer el pluralismo es a reconocer esta situación de conflicto en la que nosotros nos encontramos. ¿Y cómo lo soluciona? Que ese es el punto. Bajo la influencia de las perspectivas señaladas y en medio de las contribuciones destacadas por los autores indicados hasta ahora, se puede esbozar un concepto que, aunque sea un tanto genérico, sirve como referencial para los intentos de esta propuesta de investigación que yo les mencioné al principio, que es el libro del profesor Vollmer, y siendo así, diferentemente de la concepción unitaria, homogénea y centralizadora, la conceptualización general y sistemática de pluralismo jurídico es concebida en uno de sus clásicos intérpretes, John Griffiths, como aquella situación en que el derecho y las instituciones jurídicas no son totalmente acogidas dentro de un sistema, sino que tienen sus orígenes en las actividades autorregulatorias de los múltiples campos sociales presentes. Esta definición que nos da Griffiths nos cabe perfectamente dentro de todo lo que hemos revisado hasta acá, dentro de lo que hemos entendido o dentro de las mismas situaciones que yo les mencionaba de derecho propio, de costumbre y de práctica del pueblo indígena aymara. Ejemplos puedo encontrar muchísimos también en el pueblo mapuche, puede que se los mencione, pero por mientras trabajemos con nuestro pueblo. Muy cercana a esta comprensión se encuentra Sally Mary, para quien el pluralismo jurídico se refiere a una situación en la cual dos o más sistemas jurídicos coexisten en el mismo campo social, que lo habíamos revisado, y por otro lado, al examinar la cuestión, para una mejor definición, la profesora Raquel Irigoyen, que ella me parece muy interesante, porque ella nosotros la quisimos invitar acá, y de hecho estuvo invitada a todo un problema, porque tuvo que acudir a una causa particular de derechos indígenas que ella estaba revisando ante la OEA. Ella nos da una definición más completa y en sintonía con los estudios antropológicos latinoamericanos. O sea, ¿qué es lo que nos dice? Se trata de la existencia simultánea dentro del mismo espacio de un Estado de diversos sistemas de regulación social y resolución de conflictos basados en cuestiones culturales, étnicas, raciales, ocupacionales, históricas, económicas, ideológicas, geográficas, políticas, o por la diversa localización en la conformación de la estructura social que ocupan los actores sociales. Esta definición, si bien cuando nosotros revisamos toda la idea del pluralismo jurídico debemos tener las otras nociones más o menos de forma general, pero esta es la más relevante, a la que podemos agregar también, que también es importante, la de Vollmer, que sin pretender minimizar o maximizar las contribuciones que se mencionaron antes, considera que el pluralismo jurídico
es la multiplicidad de manifestaciones y de prácticas normativas existentes en un mismo espacio sociopolítico, intervenidas por conflictos o consensos, pudiendo ser o no oficiales, que es lo que se reiteraba constantemente, y que tienen su razón de ser en las necesidades existenciales, materiales y culturales. Y ahora vamos a hablar de los factores determinantes de este pluralismo jurídico. Partiendo de esta concepción, de la que revisamos al final, de Raquel Irigoyen, de Vollmer y de todos los otros autores que mencionamos, Griffith, se resaltan en la dinámica actual del proceso societario. Me refiero a societario por sociedad, no me refiero a sociedades mercantiles, ¿no? Para que nosotros generalmente lo podemos ver para mercantil. Algunas de las causas determinantes para la aparición del pluralismo jurídico. El debate sería más fácil si se tienen en cuenta en promedio de 3 descripciones diferentes que ofrecen ciertos elementos comunes para situar la cuestión del pluralismo jurídico como un marco teórico en la órbita de las sociedades del capitalismo periférico, agravadas por desigualdades y por profundas crisis político-institucionales, como la que nosotros estamos viviendo ahora, que vivimos también en octubre. En sus reflexiones, Boaventura de Santos deja vislumbrar que el colonialismo impulsó tanto la sociología como la antropología para rescatar el problema del pluralismo jurídico. En realidad, examinando más atentamente este fenómeno, dice Vollmer, afirma el profesor Coimbra que el surgimiento del pluralismo legal reside en 2 situaciones concretas, con sus posibles desdoblamientos históricos, uno de origen colonial y otra de origen no colonial. En el primer caso, el pluralismo jurídico se desarrolla en países que fueron dominados económica y políticamente, siendo obligados a aceptar modelos jurídicos de la metrópolis, por ejemplo, el colonialismo inglés, francés, español, portugués, es decir, se nos impuso un modelo. Con ello se impulsó forzosamente una unificación y administración de la colonia, posibilitando la coexistencia en un mismo espacio del derecho del Estado colonizador y de los derechos tradicionales, autóctonos y la convivencia, que se transformó en algunos momentos en factor de conflictos y de adaptaciones precarias. Esto es prácticamente lo que nos sucede, si nosotros, todas estas ideas que nosotros vemos, que estamos conversando ahora, si nosotros esto lo centramos en la realidad chilena, nos deja ver o nos da un indicio de por qué nos encontramos en situaciones de conflicto, por qué no hay una resolución, sino más bien pareciera que se agrava la diferencia y el conflicto entre los pueblos originarios y el Estado de Chile, es por esto, por esta discusión que estamos dando ahora. Cuando nosotros imponemos por fuerza un modelo, cuando nosotros imponemos por fuerza una forma de ver el derecho, esto genera, sea en el momento o después, una situación de disconformidad que puede generar un conflicto mayor en lo posterior. Más allá del explicativo contexto colonial, Boaventura de Santos, que ya lo hemos mencionado, resalta que deben ser consideradas en el ámbito del pluralismo jurídico de origen no colonial 3 situaciones distintas. Primeramente, países con cultura y tradiciones normativas propias, que terminan adoptando el derecho europeo como forma de modernización y consolidación del régimen político, por ejemplo, Turquía, Etiopía, etc. En otro caso, se trata de la hipótesis que determinados países, después de sufrir el impacto de una revolución política, continúan manteniendo por algún tiempo su antiguo derecho, aunque abolido por el nuevo derecho revolucionario, que serían repúblicas islámicas incorporadas por la antigua URSS. Y finalmente, la Unión Soviética, finalmente aquella situación en que las poblaciones indígenas o nativas, no enteramente diseminadas y sometidas a las leyes coercitivas de los invasores, adquieren la autorización de mantener y conservar su derecho tradicional, como por ejemplo población autóctona de América del Norte y de Oceanía, y tales casos aquí expuestos son consolidados durante largo tiempo en sus estructuras heterogéneas y no agotan todas las posibilidades de prácticas normativas, pues esta revisión sirve para reforzar esta postura que estamos trabajando ahora. Ello lleva a pensar en un paradigma que retrata las especificidades de la reproducción por estructuras de homogeneidades precarias y compuestas por espacios sociales conflictivos, sea por luchas de clases, sea por contradicciones de tenor socioeconómico y político-cultural.
hilando ponderaciones sobre la naturaleza de la justicia en cuanto a reflejo de la aplicación del derecho en la sociedad brasileña de los años 70, que lo hemos mencionado, Joaquín Falcao introduce de forma innovadora la afirmación de que la causa directa del pluralismo jurídico debe ser encontrada en la propia crisis de legitimidad política. Él nos advierte que manifestaciones normativas no estatales no deben ser explicadas originariamente como resultantes únicamente de estructuras societarias de la fase precapitalista, por ejemplo, los pueblos originarios y preestatal, mucho menos situaciones de dependencia colonial o de condiciones generadas por guerras intestinas, así como de diferencias operacionales relacionadas a la disfunción o ineficacia del derecho estatal. Al contrario, de lo que pueden creer ciertas corrientes del pluralismo, Falcao entiende que en países periféricos del sur, como Brasil, la aparición de situaciones paralegales, paralelas o extra legem, para hablarlo en conceptos nuestros, incentivadas, aceptadas o no por el propio derecho oficial, están en correlación directa con la variable de legitimidad del régimen político. De esta manera, la pretensión de la exclusividad de la legalidad oficial y de su eficacia real para absorber o neutralizar las manifestaciones normativas no estatales, en contingencia creciente está condicionada por el grado de legitimidad de la estructura de poder, autoritario o democrático. Dentro de esta hipótesis, para el investigador se configura que la crisis de legitimidad del régimen aumenta la probabilidad de una baja de eficacia de la legitimidad estatal, lo que a su vez abre espacios para el surgimiento no necesariamente de manifestaciones que sean contra régimen, pero que son normativas no estatales. Pueden serlo y pueden no serlo. Muchas veces ellas son buscadas por el propio gobierno como válvulas de escape, capaces de viabilizar la posición hegemónica del derecho estatal. En otras palabras, parece claro que la pluralidad de los órdenes jurídicos es fruto de la búsqueda de una nueva legitimidad. Todos estos aspectos apuntados como la ampliación del pluralismo jurídico para abarcar especificidades materiales de determinadas regiones del capitalismo periférico, fundamentados en las luchas sociopolíticas y en contradicciones económicas y clasistas, Boaventura de Santos, así como la pluralidad normativa como respuesta al déficit de legitimidad política, Joaquín Falcao. Son factores relevantes, pero no suficientes si no se considera la ineficacia y el carácter injusto del paradigma hegemónico de la legalidad formalista estatal. Y en esto es importante cuando hablamos de este carácter injusto del paradigma hegemónico de legalidad estatal. En el caso chileno, nosotros cuando hablamos de nuestro sistema, se habla que la nación en Chile es una. Si nosotros revisamos, el Estado de Chile es uno, la nación es una. Si nosotros vemos la realidad chilena, podemos distinguir que esa declaración es falsa, que está presente en nuestra Constitución, en nuestro pacto social originario, está en nuestra base de todo nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, ahí vemos este cuestionamiento, este carácter injusto del paradigma hegemónico. Es decir, cuando yo digo, porque me es más fácil, todos somos uno, todos somos parte de esta misma noción, no distingo ni reconozco la realidad, me produce este carácter injusto que me puede producir eventualmente problemas de legitimidad y cuestionamiento a este poder hegemónico, que es absolutamente relevante si esto lo llevamos a la situación de crisis de sistema que podemos analizar de lo que está ocurriendo en Chile y lo que está ocurriendo en el mundo. Ya desde el punto de vista, porque esto es lo que se llama el monismo estatal. Ya desde el punto de vista de la ineficacia del monismo estatal, están como contrapartida las ventajas del pluralismo en acoger mejor las necesidades, de afirmar la primacía de los intereses que son propios a cada grupo predominante, de mantener el equilibrio entre grupos iguales, derechos de los nativos con el derecho colonizador, propiciar la especificidad de las instituciones, la libertad de optar en ciertas circunstancias por el derecho más conveniente, como el caso que veíamos de la comunidad indígena, donde 4 individuos abusaron de otra persona que era parte de la comunidad,
el preservar la independencia de las instituciones, las inmunidades diplomáticas con relación al derecho local, el favorecer la descentralización jurídica que se impone cuando el Estado alcanza cierto grado de avance y complejidad, como nosotros, que casi todo es absolutamente centralizado, es decir, no estamos tan avanzados, y propiciar el desarrollo económico, condiciones de igualdad para diferentes actores en el proceso de desarrollo productivo. Y me parece que voy a dejar hasta acá, porque hemos visto cosas bastante densas en un periodo de tiempo no tan extenso, no hemos tenido oportunidad de hacer preguntas. Les pido que revisen el texto. Voy a dejar de compartir. Les pido que revisen el texto que les subí a la plataforma en la sesión 2 del aula virtual, revisen este video, pueden ir siguiendo el texto junto con el video y agregando al lado las cosas que yo voy agregando a lo que yo ya les puse en el texto. Si tienen más dudas, si quieren hacerme alguna consulta, lo pueden ocupar las plataformas. Les pido, si les es posible, que contesten las preguntas que dejé de tarea para esta sesión. No tiene nota, pero les va a servir para poder entender ciertas cosas. Si quieren, también pueden ocupar ese espacio para hacerme las preguntas que quieran hacerme. Me pueden mandar un mail también si tienen la duda. Pueden ocupar también Microsoft Teams, si les parece más amable. Y si alguien necesita el texto de Volmer, también me lo pueden pedir, si tienen más interés sobre esta materia, porque esto para mí es sumamente interesante y yo puedo hablar horas y horas y horas de esto. Y creo que es denso y creo que a nosotros nos cuesta un poquito y que requiere un poquito mayor de reflexión y no solamente leerlo rápidamente, sino entenderlo y entender qué es lo que está atrás de ello y ver cómo yo puedo ver todo lo que nosotros estamos revisando, de la doctrina que estamos revisando, de los textos, en nuestra realidad nacional. Y cómo nosotros podemos ver ejemplos claros, y no solamente nuestra realidad nacional, la realidad latinoamericana, ¿no? Entonces, para que lo vayamos revisando, los autores que les he mencionado son todos latinoamericanos, brasileros, para que vayan viendo más o menos cómo vamos analizando desde una perspectiva latinoamericana esta situación del pluralismo jurídico. Así que tengan buen día, espero que les quede relativamente clara la materia. El tiempo que nos queda de la sesión lo dejo para que puedan ustedes revisar el texto, lo dejo para que puedan resolver las preguntas que les dejé en el sistema. Así que nos vemos la próxima semana, esperando que esta sea una muy buena semana. Cualquier consulta yo estoy atenta, así que tengan buena semana. Hasta luego.